¿Qué tal? La nueva matanza en una escuela de los Estados Unidos repite la historia. Las preguntas sobre qué ocurre en aquel país y si el problema es de la libre tenencia de armas o de las manos que las portan en una sociedad como aquella. El asunto ha servido de nuevo aquí en España para que la izquierda se haya lanzado a culpar a Vox de la matanza de Texas. A este paso ya saben, culparán a Vox de la muerte de Manolete si es necesario. El problema es que la hemeroteca es mortal para esta gente. Y hemos rescatado en OK Diario una intervención de Pablo Iglesias en su viejo programa La Tuerca, antes de ser vicepresidente del gobierno y de vivir en Galapagar, abogando por autorizar en España, como en Estados Unidos, la tenencia de armas. Dice que admira a los Estados Unidos y que un país no puede ser realmente libre si sus ciudadanos no están armados. No se lo pierdan. Bienvenidos a La Antorcha. Hoy hablamos en La Antorcha con Daniel Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional del Arma de España. ¿Es fácil conseguir la licencia o un arma en España? ¿Por qué en otros países con más licencias y armas en circulación no ocurre lo que en Estados Unidos? ¿Son las armas realmente el problema? A las 8 y 7 minutos de la tarde en La Antorcha con Mario Garcés, diputado del Partido Popular, y Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox. Buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oye, Víctor. Parece con el tema de las armas, ya saben, el asunto, tiroteo en una escuela primaria de Texas, Salvador Ramos, 18 años, habría sufrido bullying, nos empiezan a contar su historia, encierra en una de las salas a 19 niños y 2 maestros y los asesina fríamente. Esta es la crónica de lo ocurrido en esa escuela de Texas. Es el nuevo escenario de la tragedia en Estados Unidos. Una escuela en el municipio de Uvalde, a escasos kilómetros de la frontera tejana con México. Un joven de 18 años la ha emprendido a tiros contra los escolares y ha matado a 19 de ellos y 2 trabajadores del centro. La policía batió al agresor antes de que la tragedia fuera mayores. En lo que va de año ya son más de 200 tiroteos los que han sacudido el país. Más de uno al día. ¿Cuándo en nombre de Dios vamos a hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer?, se preguntaba el presidente Biden en una comparecencia a la nación. Dirigentes demócratas y republicanos también han mostrado su rechazo a este tipo de eventos, pero hasta la fecha siguen sin tomar ninguna medida efectiva. Enseguida vamos a ir al fondo de la cuestión y vamos a hablar en un momento con Daniel Álvarez, que es el vicepresidente de la Asociación Nacional del Arma. Estas cosas apunta, y si me permite la expresión, nunca mejor dicho, directamente a Vox, poco menos que Vox es responsable de lo ocurrido en Texas. Señor Espinosa de los Monteros, en el ámbito económico está usted siguiendo la misma técnica que en el resto de los ámbitos, que es tratar de generar una energía negativa, tratar de generar crispación, tratar de provocar el miedo en los ciudadanos, pero no le funciona porque los ciudadanos españoles saben muy bien que este es un gobierno que les protege y que está pensando en el interés general. Pero ¿qué se puede esperar de una formación política que en el día en el que estamos llorando, consternados, una terrible matanza de niños en Estados Unidos, propone repartir armas a los ciudadanos? Bueno, eso es la vicepresidenta del gobierno y después, cómo no, Pablo Echenique, que salía también a escena, el portavoz de Podemos, el todavía portavoz de Podemos, que publicaba este tuit. Decía, Dios mío, ¿cómo puede haber ocurrido la terrible matanza de niños en Estados Unidos? ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué hemos hecho mal como sociedad? Es un auténtico misterio. Y dice, y ahora damos paso a Santiago Abascal, que hoy ha venido a divertirse al hormiguero, como si todo esto fuera una broma, publicando esa noticia, no sabemos de qué periódico. Abascal apuesta, dice este periódico, porque los españoles puedan disponer de un arma para la autodefensa. Por alusiones, Víctor, primero de todo. A ver, en primer lugar, si menos mal que no está la norma esta que querían, lo de poder hacer las injurias al rey, entonces poderle contestar al imbécil, porque no tiene otro nombre, del señor portavoz de Podemos, lo que pienso realmente de él, que es varios grados superior a la imbecilidad. Me parece que la estulticia le ha superado. Me parece que la maldad interna que lleva es superior a lo que todos ya teníamos percibido. Luego dirán que es que me he metido con una persona, que no respeto a una persona, como han intentado hacer también ayer a mi compañero vicepresidente de la Junta de Castilla y León, por decirle a una persona como el señor Echenique que aquí nos tratamos todos igual porque todos somos seres humanos. Me da igual usted quien sea y vamos a dejarnos ya de tonterías. Estos señores están atacando, están mintiendo y están acusando a un partido político de haber asesinado a unos niños en Texas. Primero, nadie que yo sepa de Vox estaba ayer en Texas, salvo algunos afiliados que tenemos en aquella zona. En segundo lugar, la mayor condena a un asesino
a un asesino, condena moral, pero también la condena jurídica, que es lo que nosotros pedimos para cualquier acto criminal como este. Y en tercer lugar, esto es una falsedad, porque ya en aquel momento estos fueron unas declaraciones que se produjeron hablando de que si una persona se defendía en su hogar y utilizaba un arma, ¿por qué tenía que ser condenada cuando estaba siendo asaltada en su casa? Y se convirtió en este titular que también lo utilizaron entonces. Y seguimos defendiendo lo mismo. Primero, los asesinos son asesinos. Me da igual que este pobre desgraciado, porque probablemente es una persona con un problema mental, como se está indicando, probablemente con algunos problemas de tipo sexual de los que tanto a una de nuestras ministras especialmente, probablemente es lo que se está sacando en estos momentos. Esta persona, una vez asesinado, una vez esté condenado, tiene que ir a la cárcel de por vida. Lo que no quita el que alguien se pueda defender. Es que estamos en un debate absolutamente ridículo, pernicioso y malintencionado. Y debo decir una cosa, la vicepresidenta lo llevaba escrito, con lo cual no es que se le ha escapado una barbaridad en directo, es que lo tienen programado. Y esto solo tiene que ver con una cosa, el miedo que tienen a las elecciones en Andalucía. Mario, tú que estás precisamente en el equipo económico del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo, te pregunto, ¿no tiene otra cosa en la que pensar o en la que contestar una vez más? Quiero decir, sesión de control, se le pregunta por sus cosas y de nuevo, hoy no ha sido Mangantes, pero ha sido Vox, tiroteo de Texas, ¿no? Bueno, demuestra el nulo valor parlamentario que tiene Calviño, una cosa que ya sabíamos todos, y es verdad lo que dice Víctor, ella lo llevaba preparado. Esto no ha sido una improvisación, ella es incapaz de improvisar, es que no, o sea, pasa de la economía a la anatomía, no es lo único que sabe decir es que todos tenemos que arrimar el hombro, pero cuando ha soltado lo de las armas y la matanza de Texas y ha intentado buscar una especie de relación de causalidad con Vox, me ha parecido bochornoso, absolutamente bochornoso. Empezaré por una afirmación que es estrictamente básica, es elemental, y es que de los asesinatos solamente es responsable el asesino y los posibles inductores. Es evidente que Vox no está induciendo absolutamente a este tipo de conductas en ningún sitio del mundo, ni en España ni fuera de España. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues hay que hacer un análisis sociológico de lo que pasa. Efectivamente, Estados Unidos es un país que a lo largo de sus años ha ido extendiendo el territorio y existe una especie de fórmula en la que la tenencia de armas ha sido base también del reconocimiento y la defensa de la propiedad y también de la libertad y de la protección de la seguridad individual. A partir de ahí, que existen comportamientos perturbados, que existen comportamientos disonantes desde el punto de vista enfermizo, pues claro que existen, habrá que analizar en la sociedad norteamericana por qué existen este tipo de casos y a qué causas obedecen, pero desde luego, la ministra Calviño, la vicepresidenta, ha demostrado tener un nivel pésimo, ya no parlamentario, que ya lo sabemos, sino en este caso un nivel pésimo de dignidad al intentar buscar una relación de causalidad con una fuerza política en el Congreso de los Diputados. Y dos, evidentemente, lo que demuestra es el alto grado de crispación que tiene ahora mismo el Partido Socialista. Calviño es incapaz de hacer un debate limpio. Es incapaz. Y piensa ahora que es una política, y no es una política, es una tecnócrata que tiene una saga familiar muy socialista y por ahí exuda por todos sus poros, exuda un socialismo militante hace muchos años, pero de ahí a lo que ha dicho hoy demuestra la degradación de la vicepresidenta en un día en el que el presidente del gobierno no comparecía en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Claro, luego os voy a regalar la imagen del presidente Sánchez en Davos y el panel en el que anuncia las vacantes, los asientos vacantes que había para escucharle. Y ya sé que lo sabéis, pero son más de 500 y menos de 800. Luego lo veis, porque no ha interesado para nada el discurso del señor Sánchez en Davos, que es el corazón económico, se supone. Bueno, antes que nada, os regalo también Pablo Iglesias, sobre esta cuestión de las armas. Escuchad y me decís. Y ahora enseguida hablamos con Daniel Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional del Arma, que al hilo de lo que decía Mario, nos va a dar, yo creo que datos interesantes, comparativos, de por qué pasa esto, al hilo de lo que se preguntaba el presidente Biden, por qué vivimos aquí esta carnicería en Estados Unidos y en otros países no. Hablaremos con Daniel Álvarez y nos contará, nos dará algunas claves. Pero, atención, 2012, hace 10 años, menos de 10 años, a punto de entrar en política el señor Iglesias ya, y en su programa La Tuerca se mostraba así de partidario y de proamericano respecto a la tenencia de armas. En fin, una de las grandes falacias del siglo XX ha sido acusar a la izquierda de ser antiamericana. Podríamos recordar aquella memorable escena de la vida de Brian, ¿qué nos han dado los romanos?, para preguntarnos hoy qué nos han dado los estadounidenses. Y entonces podríamos responder que nos dieron a héroes del pueblo como los mártires de Chicago y con ellos el 1 de mayo, que no es poco, que nos dieron el jazz, que nos dieron cineastas y películas maravillosas.
que nos dieron a la Brigada Lincoln, que combatió en España por la democracia, que nos dieron a Malcolm X y a Hugh Newton, y por qué no decirlo, nos dieron también el baloncesto y a Marilyn Monroe cantando el cumpleaños feliz. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ponerse en la piel de JFK mientras la novia de América, con una sensualidad que erizaría la piel de cualquiera y desde luego la de este presentador, te dice eso de Happy Birthday to you? Pero además de todas estas cosas, los Estados Unidos han dado una tradición política y una constitución dignas de interés para cualquier socialista o cualquier interesado en la emancipación. Hoy en este monólogo voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Lo voy a reivindicar por lo menos en términos teóricos, establecido por la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros y frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados o porque las cheerleaders no les hacen caso, o que un padre de familia, blanco, anglosajón, protestante y gordo por comer crema de cacahuete, dispare desde la ventana de su casa a un negro de condición humilde porque está penetrando en su propiedad. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son solo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses, es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido, y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. Cómo cambiaron las cosas en algunos barrios de California cuando el Partido de los Panteras Negras, amparándose en la Constitución, empezó a defender a sus comunidades patrullando armados los barrios. Hicieron falta toneladas de droga y mafias apoyadas por el Estado para acabar con ellos. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. Dios bendiga a América. Bueno, ¿cómo ha cambiado el cuento Caperucita, que diría aquel, ¿no? Víctor, la base de una democracia, Víctor Barrio, es, primero, el tono de frivolización del asunto, atención, ahora que se ponen tan serios, hoy, claro, y luego, la base de una democracia es tener armado a los ciudadanos. A ver, el problema de Pablo Iglesias es que es el típico pringadillo, como él ha dicho, que la primera vez que se lee algo saca una conclusión general, universal para todo. Y el día que debió leerse por primera vez la segunda enmienda de los Estados Unidos y leer a un tercero, porque jamás le he escuchado una reflexión propia a Pablo Iglesias. Lo más interesante de Pablo Iglesias es que es de estos tíos que hacen copia y pega continuadamente. Habría leído algún artículo, como chapurrea medianamente el inglés, pues probablemente fuera algo que pensaba que no se había publicado aquí, y lo copia y lo emitía en su programita. Vamos a ver, para empezar, los ingleses, los americanos, los patriotas norteamericanos no pulsaron a los ingleses que había el 85 al 90% de los que vivían en Estados Unidos pasaron de ser ingleses a ser americanos, con lo cual es que desconoce hasta la mínima historia básica, elemental del país del que habla, que es en este caso los Estados Unidos. Pero en general, es que ¿qué más da lo que diga Pablo Iglesias? Si es que da igual, si al final la culpa ha sido nuestra. Si es que la verdad es como en 1984 en la novela de Orwell, que da igual, estos señores son capaces de cambiar el diario general, volver a editarlo, volver a imprimirlo para que salga en portada que hemos sido nosotros, que las declaraciones de Pablo Iglesias en realidad fueron forzadas por un antepasado de Iván Espinosa a los Monteros, o por la violencia física que le ejerzo yo, o por yo qué sé, porque les vendrá algo y dirán, tendrán siempre la justificación. Lo que es imperdonable es que es una campaña, que no ha sido una metedura de pata de una persona. Es que al mismo tiempo y simultáneamente que estaba en el orden del día de lo que tenían que decir los ministros, de lo que tenían que decir los diputados del PSOE y de Podemos, estaban emitiéndolo distintos diputados, aparentando que unas declaraciones falsas, por cierto, de 2019, aparecían como que eran de hoy. Lo ha hecho Uralde, lo ha hecho varios diputados del del PSOE y de Podemos. Y por cierto, y algún listillo de Ciudadanos. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay una campaña. Y cuando hay una campaña, eso es una campaña de desinformación, en lo que evidentemente los comunistas pues tienen cierta experiencia. Bueno, cuando uno escucha a Pablo Iglesias se demuestra el desorden intelectual que tiene. Es una combinación absolutamente desordenada de frases hechas graciosas con un poco de tono pop.
por cierto, con dosis de machismo, con dosis de pistolerismo y con dosis probablemente incluso de cierto tufo xenófobo, ¿no? A mí me parece lamentable. Yo no había escuchado estas declaraciones. El problema de alguien cuando hace un programa de estas características y va muy suelto es que no sabe que va a ser vicepresidente del gobierno en el futuro y escucha al final, cuando se relee, evidentemente, o se revé, se da cuenta de las miserias que ha podido decir. Uno puede ser un gracioso en televisión, uno puede ser un gracioso en la radio, pero lo que no puede ser es un inmoral. Es decir, el hecho mismo de que justifique materialmente y además de manera categórica que los norteamericanos o estadounidenses tienen derecho a tener armas porque un Estado libre, un país libre, tiene que estar armado necesariamente, me parece que no admite ninguna duda cuál es su afirmación. A partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Pablo Iglesias es un caso de anacronismo intelectual en el tiempo. Dice una cosa y la contraria. Y lo dice muy bien Víctor. Luego dirán que no lo han dicho. La última expresión de lo de Piolines, niegan que dijera el presidente Piolines el otro día. Pero por favor, que está grabado, lo ha visto todo el país. Y hoy lo negaban a gritos. O sea, yo puedo entender muchas cosas, puedo entender los errores, puedo entender a veces los problemas de interpretación, puedo entender los excesos verbales, porque en un momento determinado todos podemos tener un error de contexto, puede ser, pero no puedes negar la realidad. Y aquí es lo que decía Víctor. Entre la realidad y la percepción de la realidad, el PSOE juega y la izquierda juega constantemente. Juega a deformar la realidad y a crearnos una narrativa que no tiene nada que ver con lo que se escucha. Pero por eso es importante, tanto Vox como el Partido Popular, que insistamos en definir lo que es la verdad y la realidad y que digamos lo que ha ocurrido. Por eso es muy importante que en este programa saquéis este vídeo para que se demuestre realmente las incoherencias y sobre todo la inconsistencia moral e intelectual de un personaje como Pablo Iglesias, que quiero recordar fue vicepresidente del gobierno de España por designación de un presidente que se llama Pedro Sánchez. Casi minutos, horas o días antes de ser vicepresidente del Gobierno de España. Vamos a hablar con Daniel Álvarez. Os invito además, Mario y Víctor, que le escuchéis. Es vicepresidente de la Asociación Nacional del Arma en España. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. De OK Diario. Yo, fíjate, te voy a trasladar, si me permites tutearte, te voy a trasladar lo que decía el presidente Biden. El presidente Biden exclamaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué en Estados Unidos estas carnicerías habituales y en otros países no ocurren? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Y tú que estás precisamente en la Asociación Nacional del Arma, te pregunto y te traslado, ¿la cuestión son las armas o la cuestión son las manos que las portan en las sociedades particulares? Porque tú esta mañana cuando hablábamos me dabas datos comparativos de países de nuestro entorno donde no hay tiroteos habitualmente y sin embargo en Suiza o en Finlandia me decías, es que los reservistas tienen las armas automáticas en su casa. Así es. A ver, el tema está claro que la izquierda quiere llevar este debate sobre el número de armas y la accesibilidad a las mismas. Esto no se sostiene por ningún lado, a poco que miremos datos de diferentes países que comparten una gran cantidad de armas y que tienen una legislación más o menos... El problema que tiene Unidos responde a otras causas. Estamos hablando de problemas que pueden ser sociológicos, como se decían antes, estructurales, económicos e incluso sanitarios, problemas mental y demás. El intentar atar el número y las mismas matanzas es un sinsentido. Y me voy a explicar. Por una parte tenemos países de nuestro entorno, como puede ser Suiza, que tiene 49 armas por cada 100 habitantes. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de unas 110 armas por cada 100 habitantes. Si nos atenemos a ese dato y estableciendo un simple silogismo, podremos pensar que en Suiza tendría que haber la mitad de matanzas que hay en Estados Unidos, pero es que no ocurre ninguna. A ese respecto también hay otros países de nuestro entorno, como puede ser Austria. Austria tiene 30 armas por cada 100 habitantes. Y luego hay países que tienen, por ejemplo, muchas armas en porte, es decir, que sus ciudadanos van regularmente armados, llevan a diario un arma encima. Este es el caso, por ejemplo, de la República Checa, que es el segundo país del mundo que tiene una segunda enmienda. La aprobó en julio del 2021 y es una enmienda un poco diferente a la de Estados Unidos. En Estados Unidos la enmienda, como todos sabemos, es una enmienda pues para permitir al pueblo defenderse de un Estado tiránico que tomase el control del gobierno.
En el caso de la República Checa, lo que han hecho es una enmienda de autodefensa en la Carta de Libertades de su Constitución, que necesitaba una mayoría cualificada, y lograron modificarla en julio del pasado año. ¿Qué ocurre? La República Checa tiene 10,7 millones de habitantes, más o menos. El número de armas que están en porte, es decir, el número de licencias que les permiten llevar armas encima durante todo el día, ya sea en su trabajo, en su casa, cuando se desplazan, son exactamente 800.000. Es una cifra que se alcanzó hace unos meses, y eso quiere decir que el 7,70 y algo % de la población lleva un arma encima. Y los ratios de criminalidad, de homicidios y demás, pues están en la media europea, incluso son más bajos que los que puedes encontrar en otros países. Con esto quiero decir que el número de armas, el acceso a las mismas, no es la característica o no es el elemento que se tenga que tener en cuenta cuando estamos analizando la realidad de Estados Unidos, que es una realidad cultural totalmente diferente a la nuestra. Luego, además, hay también un error muy habitual, que es intentar comparar todo un continente como es Estados Unidos con diferentes estados, en el cual cada estado viene a ser casi un país con sus propias normativas y demás, frente a un país concreto europeo. Es algo que tampoco tiene sentido. Entonces, con todos esos datos, está claro que la relación entre armas y matanzas pues no se sostiene. Y además, como me han preguntado esta mañana, no, pero es que los rifles que se venden en Estados Unidos son exactamente los mismos que se pueden comprar en España. En España tenemos 5,7 armas por cada 100 habitantes y son rifles semiautomáticos. En Estados Unidos se prohibió en los años 80 las armas de asalto, porque aquí todo el mundo habla de armas de asalto, perdón, las armas de asalto son armas automáticas, son armas de guerra que también están prohibidas en Estados Unidos. Hay unas cuantas armas que siguen en circulación, pero a raíz de una carta que es, bueno, una modificación que se hizo en los años 80, no se pueden ya comprar armas automáticas nuevas. Hay un parque muy pequeñito de armas que alcanzan precios astronómicos. Es decir, si un rifle semiautomático AR-15 puede valer del orden de $1.500, el mismo en automático legal puede costar 19 o 20.000 dólares. Para que nos hagamos una idea. Son armas de coleccionista prácticamente, son armas que no están disponibles y que las armas además que se han utilizado en este caso son también semiautomáticas. Entonces el problema ni es de las armas ni es de la cantidad ni del acceso. Si me permites, Daniel, lo que vosotros decís, bueno, los datos, cuando menos los datos, no se corresponde tanto la ratio de número de armas por habitante como la de licencias, ¿no? Licencias deportivas incluso, no se corresponde, quiero decir, porque en esa misma en las proporciones que tú manejas y que nos das los datos, deberíamos tener sucesos parecidos a los de Estados Unidos en nuestro entorno cada 2 por 3. Esto es así, ¿no? Correcto. Y no los hay. Yo te pregunto, ¿es fácil tener en España armas o conseguir armas y licencia de armas? ¿O para vosotros está suficientemente regulado, poco regulado, debería estar más regulado o menos? No lo sé. A ver, la regulación es similar en todos los países de Europa. Yo concretamente me he estudiado la legislación de los 27 países europeos en materia de armas. Luego, además, también hay que tener en cuenta que desde el año 2017 se ha uniformado bastante los reglamentos de armas de todos los países porque entró en vigor la Directiva Europea. Una directiva que ya fue bastante restrictiva y bastante liberticida, porque no hemos tenido nunca problemas de prácticamente ningún tipo, y a raíz de los atentados del 2015 se inicia por parte de la Comisión una caza de brujas entre los usuarios de armas y se pretende erradicar las armas de los civiles en Europa. Todo esto además responde ni más ni menos que a la famosa Agenda 2030, que ya se lanzó en el 2015 y en la cual la propia ONU indica que, bueno, dentro de los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas están impregnadas el eliminar las armas de la sociedad. Concretamente, como es Izumi Nakasaki, que es la alta comisionada para el desarme civil y que tiene un alto cargo en la ONU, en su propia página web de la ONU hay un artículo del 2018 que indica claramente que la Agenda 2030 es una agenda netamente desarmista. En ese sentido, la Comisión inició estos trámites y demás.
Esa armonización de la directiva que obligó al resto de países miembros ha hecho que tengamos todos más o menos los mismos procedimientos de concesión de licencias y demás. ¿Es fácil o sencillo? Bueno, relativamente. Es decir, tú tienes que estar limpio de antecedentes penales policiales, primer elemento, cosa que también en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un sistema que se llama NICS, NICS, que viene a costar $25, creo, por cada consulta, y una armería no te puede vender si no consulta en el NICS y sale negativo. Si sale positivo, no se te da el arma. Aquí en España pasa exactamente lo mismo, y en Europa también. Tienes que estar libre de antecedentes. Adicionalmente, y tal vez eso es en lo que en Estados Unidos no falla o no se aplica, es el tema de la salud mental. Aquí, lógicamente, tienes que hacer también, como en el resto de países europeos, una evaluación psicotécnica, psicológica, con un psicólogo, para que, bueno, pues vea que estás en un estado mental idóneo para poder darte una. Luego tienes que demostrar, dependiendo del tipo de licencia, tu pericia con el arma, es decir, que sabes lo que tienes entre manos, en un examen teórico-práctico, y una vez que lo tienes superado, pues en unos meses pues tienes la licencia y puedes comprar el número de armas que te permita esa licencia. En España la legislación, quiero señalar, que es altamente restrictiva, mucho más restrictiva que en el resto de los países europeos, una cuestión por la cual nosotros estamos luchando, y por eso nos reunimos en el Congreso habitualmente con alguno de los señores que están ahí, para intentar mejorar la legislación y armonizarla con lo que tienen en el resto de países de Europa. Aquí sufrimos un yugo terrible en el número de armas, en el tipo de armas, en los cargadores, que no sucede en Europa, es absurdo. Y entonces, pues bueno, aprovecho también para quejarme sobre ese tema, porque lógicamente la asociación está trabajando en 3 planos. El mediático, aquí, gracias a ti, estamos explicando un poco esto. El plano judicial, ahora acabamos de ganar una sentencia en el Supremo al respecto del reglamento de armas, y en el plano político, reuniéndonos con los grupos políticos que nos quieren recibir, lógicamente, porque hay grupos que no nos quieren recibir, entre ellos el del señor Pablito Iglesias, que lógicamente a nosotros no nos quieren ni ver. Nos reunimos con quien nos recibe y explicamos la situación e intentamos mejorarla. Ese es el objetivo de nuestro lobby, que es netamente ciudadano. Daniel Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Armas, gracias por acompañarnos en La Antorcha Diario. Muchas gracias a vosotros por escucharnos. Bueno, Mario, Víctor, muy rápidamente porque vamos a pasar a otra cuestión, pero claro, aquí hablamos más que nada, la segunda enmienda, para quien no lo sepa, la segunda enmienda es la que introducen los constituyentes norteamericanos. En primer lugar, como hay que decirlo, la autorización a tener armas para levantarse, decían los constituyentes hace 200 años de Estados Unidos, corregidme si me equivoco, para levantarse contra tiranos y dictadores y defender la libertad y la democracia de Estados Unidos, y luego introducen el matiz de la defensa ante un invasor exterior, y muchos años después, la posibilidad, y ese es un concepto interesante que entra también en esta cuestión de la autodefensa, ¿no? Que en España ha generado y genera un montón de problemas cuando te ves en tu casa a veces, y lo hemos vivido recientemente, ¿no? Hay mucho que hacer y mucho que legislar sobre esto para que vaya quedando al hilo de los tiempos, ¿no? Os pregunto. A ver, la segunda enmienda de Estados Unidos está escrita, si no recuerdo mal, en 1791, está refrendada. Y es a well-organized militia, es decir, una bien organizada milicia no puede ser eliminada. Estamos hablando de un país que acaba de salir de una guerra de varios años por su independencia, ¿de acuerdo? Y dice y que no puede haber limitación a la posesión y portar armas. Estamos hablando de una norma en un país de frontera, en el que, por cierto, los americanos trataban de avanzar en el territorio, situémonos, ¿cuándo es esta segunda enmienda? En el que tratan de avanzar en el territorio para ocupar espacios en los que, por cierto, se van a encontrar osos, todo tipo de animales hostiles y probablemente, entre otras cosas, españoles o nativos, como dirían, nativoamericanos, como dirían ahora, es decir, gente mezclada con españoles, recibiéndoles de forma no demasiado hostil. De hecho, en 1812 hubo por allí un gobernador de apellido del Real, Lancaster, que tenía como misión precisamente parar una de estas exploraciones, ¿no? Pues ese es en el marco en el que se puede hacer la enmienda, y luego ha servido como base de la libertad, porque también en Estados Unidos sigue siendo un país enorme, gigante, en el que, aunque parezca mentira, es un país en el que la presencia policial es mucho más reducida de lo que podemos tener aquí, gracias a la presencia activa de la Guardia Civil, como estaba antiguamente la Guardia Civil en el mundo rural, y es un lugar de frontera, y lo sigue siendo en muchos lugares por los tamaños, por las dimensiones y por los riesgos. Dicho lo cual,
Se están mezclando las cosas, repito, esto es toda una campaña del pánico por el miedo. Es una campaña de crear pánico contra un partido político, que en este caso es Vox, por aquellos que son los que nos atacan, los que se han utilizado no armas de fuego, pero sí han utilizado sistemáticamente este tipo de campañas, y porque tienen miedo. Es el pánico porque tienen miedo a la que se les viene en Andalucía. Y cualquier otra explicación es que no hay que darla, es que está clarísimo para cualquier español inteligente. Última cuestión sobre este tema, venga. Mira, yo quiero agradecer a OK Diario las imágenes del vídeo de Pablo Iglesias en modo Charlton Heston. Yo no había visto a Pablo Iglesias defender casi puede ser presidente de la Asociación del Rifle Norteamericano. Decía una cosa, Víctor, y yo lo decía antes también, Estados Unidos es un país que ha ido avanzando a frontera, ha ido avanzando y progresivamente ha ido ocupando territorio, por lo tanto, y además ha sido algo muy reciente, estamos hablando de hace 2 siglos y medio, por lo tanto la tenencia de armas era algo natural, y además en el sistema de autoprotección y autodefensa. No tiene nada que ver con el modelo de desarrollo de Estado liberal que hubo en Europa a partir del siglo XVIII. O sea, los procesos de desarrollo y consolidación de los modelos liberales en unos países y en otros son radicalmente diferentes. Y algo muy importante que ha dicho Daniel como vicepresidente de la asociación, que le quede claro a todo el mundo que el régimen jurídico aplicable en España es un régimen absolutamente arreglado, se podrá discutir si es más o menos restrictivo, pero que realmente nadie puede tener libremente un arma. Y que, por cierto, cuando se produce un uso indebido de un arma habitualmente es por causas externas. Y se ha hablado aquí de una que son las causas, la depresión, causas sanitarias, causas que hay que analizar, evidentemente. Cuando en Estados Unidos alguien tiene un arma y hay en el seno de la familia una persona que tiene determinados trastornos psiquiátricos, pues habría que adoptar, me imagino, medidas más restrictivas para evitar el acceso de esas personas a las armas, evidentemente, como en cualquier país, pero por lo demás, ya digo, si es un procedimiento reglado, no debería haber ningún problema para que las personas, dentro de esos procedimientos jurídicos perfectamente establecidos, tengan armas como pasa en España.